continúa. Bueno, y nuevamente estamos con ustedes en su programa Latinoamérica Unida. Les recordamos, hablando acerca de las mesas de paz. ¿Cuál es el objeto de las mesas de paz? Y bueno, mira, antes de entrar a la India, las elecciones más grandes del mundo, ¿verdad? Vamos a hablar entonces un poquito de Palestina. Pues estamos hablando de las mesas de paz, ¿verdad? Una mesa de paz en donde el gobierno sionista de Israel, bueno, está acostumbrado a darle, siempre le da una patada en la mesa, ¿verdad? Aunque su gran mentor diga otra cosa algunas veces. Algunas veces, porque forma parte de la estrategia. Han generado tanta polarización dentro del mismo pueblo israelí que a ellos mismos les cuesta cambiar la geopolítica en la región. Entonces, ¿y cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la situación? Bueno, se rompió el diálogo de paz en Palestina, que por cierto tenemos que decir que esta semana que concluyó el presidente de Palestina, el señor Mahmoud Abbas, estuvo acá en Venezuela, firmó unos acuerdos bien importantes, se firmó el acuerdo de Petro-Palestina, se firmó el acuerdo de financiamiento por parte de Venezuela de la clínica oftalmológica, y eso en el marco de un conjunto de acuerdos que no fue esta semana solamente, sino un proceso de cooperación que se ha venido dando, en donde hay estudiantes palestinos que están estudiando medicina en Venezuela, en donde ha habido una relación que, como tú bien has estado señalando, cuando uno habla de que la paz no se negocia, se construye, bueno, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, ha dado muestras de cómo construir la paz con hechos concretos. Petro-Palestina, por ejemplo, va a ser un instrumento de paz en la región, y esa es la manera, con acciones concretas, como nosotros estamos aportando en ese sentido. Bueno, tuvimos la visita del presidente de Palestina, quien a su vez solicitó los buenos oficios de Venezuela para participar en la UNASUR, para participar en el ALBA, etcétera, como observador, porque también eso le permite a Palestina ir tomando cuerpo en el concierto de todas las naciones para poder contrarrestar la ofensiva guerrerista, la ofensiva de guerra que se ha venido desarrollando, y mediática también, que se ha venido desarrollando en la región, donde ellos han sido los que han sido perjudicados, más aún cuando tenemos que celebrar los acuerdos de paz y de unidad dentro de la propia Palestina, donde los dos grupos que estaban enfrentados, que era Hamas y el grupo Al-Fatah, lograron acuerdos que permiten que realmente haya un gobierno de unidad tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Ahora fíjate tú, hay dos cosas que yo observo en el comentario que tú dices, ¿no? Uno es el reconocimiento de la UNASUR como un organismo internacional de escala mundial. Eso es una cosa interesante. Y la otra es, digamos, el hecho de que Venezuela participe, o sea, siempre como ese país que busca la paz. Un dato interesante en esa búsqueda de la paz. Tú sabes que las finanzas de Palestina son controladas por el gobierno sionista de Israel. O sea, si ellos quieren generar una crisis en Palestina, ellos, ese dinero que de alguna manera pertenece a los palestinos, el sionismo ha logrado canalizarlo a través del Estado. E inclusive generar situaciones en donde no se le pague a los funcionarios públicos palestinos. Esa es una forma, igualito que lo que tú decías, lo de la costa seca. Ellos tienen una costa, pero resulta ser que por ahí no puede entrar nada, porque definitivamente el gobierno sionista no permite que ningún barco se acerque. No, incluso en relación a la política económica, recientemente Israel decidió que todos los depósitos que se hagan en estos bancos sea en la moneda israelí y no en la moneda palestina. Y entonces eso crea un tremendo problema financiero en Palestina,
por cuanto los tributos, que son los que permiten sostener al Estado palestino, ahora no van a estar en la moneda palestina, sino que estarían en la moneda israelí. Eso y otras acciones que se toman, los asentamientos, el hecho de tener una costa... La paz de ellos no es la paz que una costa seca, o que es la que se tiene en Gaza, o el hecho de que el país esté partido en dos pedazos, un pedazo que está en Gaza y el otro pedazo que está en Cisjordania, y entonces tú no te puedas comunicar porque en el medio tiene a Israel, que impide el libre tránsito, que impide incluso que si tú estás en Gaza, en Cisjordania, donde está la capital de Palestina, que es Ramallah, tú no puedas salir sin tener el permiso de Israel porque violarías el espacio de ellos. Es una especie de gran cárcel que ellos tienen ahí. Sí. Pero quería pasar a la India, porque en la India tenemos un país, ¿verdad?, que tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, 1.200.000 personas, en donde la población votante para las elecciones que se realizó, mira, 5 semanas duraron ellas, 5 semanas para hacer el proceso de votación, porque estamos hablando de 800 millones de personas. Votaron, y votó un alto porcentaje, estamos hablando de más del 60% votó, eso es importante, 500 millones. Entonces, el detalle está en que hubo un cambio. Definitivamente, el partido del Congreso, que es el partido de la familia Gandhi, que venía controlando desde la independencia de la India en los 1949 a ese país, bueno, definitivamente fue desplazado. Ha sido desplazado varias veces, pero ahorita fue desplazado. ¿Por qué? Porque su compromiso con el modelo neoliberal no fue total. Y no fue total porque definitivamente hay algunas reivindicaciones sociales que tiene que recibir el pueblo de India. Recordemos que en la India se debate entre el feudalismo y el capitalismo. Ahí socialismo no hay. Entonces, inclusive, el capitalismo para muchos indios es una forma de progreso, hay que decirlo así, porque la otra es vivir prácticamente en la esclavitud, como siervos de la gleba. Entonces, efectivamente, por eso también la pobreza que hay en la India, eso también hay que decirlo. Pero nada más y nada menos que ganó un señor que viene del partido Bharatiya Jatana, un hombre que se llama Narendra Modi, un hombre fundamentalista de lo hinduismo, que inclusive tiene una historia de agresión hacia el pueblo musulmán. Entonces, ese señor ahora se presenta como el gran neoliberal. Bien, el gran señor que va a permitir que la inversión extranjera entre plenamente a ese mercado, y vaya qué mercado, que es un inmenso mercado, y no solamente es eso, sino también habla de reformas laborales, o por lo menos los inversionistas quieren reformas laborales, flexibilización como en Turquía, de la cuestión laboral, de las leyes laborales y tributarias, ¿verdad?, para sacar también el dinero para afuera. Y la otra cosa es también un elemento de carácter digamos, que también sirve a esas inversiones, que es el tema de la electricidad, el tema de las carreteras y el tema de los trenes. O sea, todo eso está planteado en esa discusión. Es la extrema derecha, no solamente la extrema derecha económica, sino la extrema derecha fundamentalista, la que toma posición en la India ahorita. Vamos a ver cómo se desarrolla la lucha de clase allá. Bueno, vamos entonces a un corte y regresamos. Okay. Usted está viendo